Hola, criptoamigos, soy Juan Rodríguez. El día de hoy vamos a dar respuestas a esas preguntas que nos hacemos en torno a tributación, cómo declaramos las criptomonedas y todas las que se desprenden de ella, que muy amablemente vamos a hacerlo con Alex García, tributarista de GIA Servicios y Consultoría. Entonces, primero que todo, Alex, darte la bienvenida, agradecerte y pedirte el favor que esos conceptos que nos vas a regalar, sé que ustedes son un poco técnicos, pero por favor, lo más fácil, digerible para la audiencia. Bienvenido, Alex. Muchas gracias, Juan. Muy buenos días. Y Juan, claro que sí. O sea, créeme que yo con la experiencia que tengo con mis clientes, yo desmantelo cualquier explicación técnica. O sea, la idea es que todo sea muy digerible, todos lo entendamos y desde el más básico hasta el más avanzado, capte el concepto que vamos a dar. Y les cuento antes de empezar con las preguntas, yo he hablado con varios tributaristas, contadores, y me encantó cuando empecé a conocer a Alex porque tiene una forma muy fácil y muy dada al cliente de la persona que tiene que declarar para asesorarlo. Entonces, queremos en general dar una asesoría, entre comillas, unos consejos, unos tips más bien que asesoría, creo que tal vez no sería la palabra. Pero bueno, vamos de una vez a esas preguntas, Alex, porque la gente creo que tiene muchas dudas sobre esta temática. Y la primera Claro que que sí. quiero que por favor nos comentes es, ¿qué es realmente ese impuesto a la renta? Listo, Juan. Mira, Juan, el impuesto de renta, vamos a verlos todo con la óptica de la DIAN. O sea, no vamos a hablar de temas académicos ni de temas filosóficos. Vamos a hablar de la extracción que podemos hacer de la información de la DIAN. Para la DIAN, el impuesto de renta es un impuesto que grava cualquier tipo de recursos que yo como persona o como empresa reciba, pero que sean susceptibles. Y aquí debemos de tener en cuenta algo, recursos que sean susceptibles de generar una variación patrimonial. Tengamos en cuenta eso. O sea, ahí suena muy técnico, pero entonces vamos a resumir. ¿Qué es el impuesto de renta? Es el impuesto que grava cualquier tipo de ingreso, cualquiera. Tengamos en cuenta eso, Juan. Cualquier tipo de ingreso. Bueno, perfecto. Entonces yo creo que ahí es donde se marca precisamente esto que son Bitcoin, las criptomonedas y las actividades que generamos con ellas. Allí se alcanza a enmarcar. Ahora, eh, ¿cuáles son los requisitos o cómo sabe una persona si tiene que declarar renta o no? Listo, Juan. Aquí debemos de tener en cuenta 5 factores. Vamos a hacer un resumen muy general. El primer factor, ya hablamos de qué es el impuesto de renta y tocamos más o menos el tema de qué es un ingreso. Ese ingreso es el más importante para determinar si estoy obligado o no a declarar. Si mis ingresos superan los 50.831.000 pesos, tengo que declarar. Juan, hago una pausa acá antes de continuar con los otros factores. No confundamos ingreso al dinero que recibo. Tengo muchos clientes que dicen, pero es que recibí en mi cuenta consignaciones por 100 millones, tengo que declarar por ser un ingreso. No, señora, o no, señor, el ingreso no es solamente lo que yo mueva en mi cuenta. Yo puedo sacar dinero de mi cuenta y volverlo a consignar y volverlo a retirar y volverlo a consignar. Eso no significa que sea un ingreso. Entonces, tengamos en cuenta recursos que puedan significar un aumento de mi patrimonio son los que debemos de tener en cuenta para este ítem. 50.831.000. Segundo, mi patrimonio. Mi patrimonio. Aquí debemos de tener en cuenta lo que yo tengo sin importar lo que debo. Juan, un ejemplo muy sencillo. Yo puedo tener un apartamento de 200 millones y estar debiendo 150. Para la DIAN, ¿qué es lo importante? Lo importante es que tengo un apartamento de 200 millones. ¿Sí? Si mi patrimonio supera los 163.386.000 pesos, ya es un requisito para declarar, listo. Entonces ahí lo aplicamos a vehículos, a casa, cuentas de ahorro, CDT, acciones, cripto, debemos de tenerlo en cuenta, listo. Ese era el segundo factor. Tercer factor, valor de mis consignaciones. Y en consignaciones debemos de tener en cuenta consignaciones, depósitos y transferencias recibidas en mis cuentas. Si superan más de 50.831.000 pesos, debo declarar. Cuarto factor, consumo con mis tarjetas de crédito superiores a 50.831.000 pesos. Todas las compras que yo haga, créanme, todas esas compras van a quedar grabadas en una base de datos.
Entonces no podemos engañar a la DIAN. Si yo superé mis compras con tarjeta de crédito, debo declarar. Y quinto, este quinto genera como mucha confusión, porque dice todas las compras o la suma de todas las compras realizadas. Y yo digo, pero yo tengo control sobre mis compras, yo sé exactamente qué compré en el año. Yo creo que nadie está juicioso para llevar ese registro. Pero resulta que la DIAN tiene un resumen de toda esa información. Si yo voy y compro en Home Center, en Éxito, en Falabella, bueno, todas las compras que realice, hay muchas empresas que tienen que pasarle información a la DIAN amarradita con mi número de cédula. La DIAN toma ese resumen y dice, ah, bueno, señor, usted compró superior, realizó compras superiores a 50.831.000 pesos, debe declarar. Entonces aquí no tenemos que hacer cuentas. Este tal vez es el único ítem del que no debemos hacer cuenta, simplemente nos remitimos a la información que tiene la DIAN y listo. Ahí ya llevamos los 5 factores: ingresos, patrimonio, consignaciones, compras con mis tarjetas de crédito o compras generales. Juan, por último, aquí en este ítem debemos de tener en cuenta que es la información entre 1 y 31 de diciembre, 1 de enero y 31 de diciembre del año sobre el cual vamos a declarar, ¿listo? Uy, gran resumen que nos haces allí, Alex, pero me enfoco un poquito más en lo que decías allí y me salgo a la parte de que si todos los que declaran tienen que pagar, porque es que hay muchas personas que son temerosos, no, yo no declaro porque tengo que pagar. Bueno, todos los que declaren renta tienen que pagar. Juan, mira, esto es muy particular y tal vez lo pasé por alto y fue un error garrafal mío, porque una de mis principales tareas, y es lo que yo busco con todos mis clientes, es que le pierdan el miedo a la DIAN. DIAN no significa sacar plata de mi bolsillo. Y te digo, Juan, la mitad de mis clientes, y yo diría que un poco más de la mitad, los pagos no superan 20.000 pesos. 20.000 pesos, Juan. Y muchos están en cero. O sea, yo tendré que superar mis topes en consignaciones, no quiere decir que tenga que pagar impuesto de renta. Remitámonos a la primera preguntita que me hiciste. ¿Qué es impuesto de renta? Es un impuesto que graba o que afecta mis ingresos. O sea, no afecta mis consignaciones, no afecta mi patrimonio, no afecta mis compras ni mis consumos, es específicamente mis ingresos. Otra cosa son los requisitos para que la DIAN diga, venga, como usted tuvo como unas transacciones como representativas, decláreme. No quiere decir que sobre esas transacciones deba declarar, ¿listo? Listo. Bueno, ¿hasta cuándo la gente tiene plazo para declarar renta? ¿Y qué pasa si no lo hace? Perfecto. Juan, mira, los vencimientos ya empezaron este 9 de agosto y van hasta el 19 de octubre. ¿Cómo sé qué fecha me toca? Pues hay un calendario establecido, está colgado en la página de la DIAN y simplemente con los 2 últimos dígitos de tu cédula puedes identificar cuál es la fecha. Juan, un paréntesis. Yo creo que en la descripción o puedes compartirle a toda la comunidad un bot que desarrollamos en nuestra empresa. Solamente le informas los 2 últimos números de la cédula y él te va a decir la fecha. Incluso te va a decir cuáles son los requisitos, esos 5 factores de los que hablamos, muy, muy gráficos y muy resumidos, y te va a dar como una lista de chequeo de los documentos que normalmente vas a generar. Entonces, aquí ya estamos enmarcando intervalos de tiempo entre el 9 de agosto, 19 de octubre. Esos son los plazos que estableció la DIAN. ¿Y qué pasa si no declaro, Juan? Bueno, ¿qué pasa si no declaro y yo tenía que declarar? Muy sencillo. Van a haber 2 situaciones posibles. Una, que yo me dé cuenta y yo decida presentarla antes de que la DIAN se entere. Es decir, antes de que la DIAN me coja de la orejita y me diga, venga a ver Juan, usted se le olvidó declarar, declare. Si yo lo hago antes de que la DIAN me llame, yo tengo que pagar una sanción que normalmente es la sanción mínima, normalmente, ¿cierto? Pero la recomendación mía es declarar si sé que cumplo con alguno de los requisitos. La segunda situación es que yo declare, yo me arriesgue como hacían muchos clientes y muchos contribuyentes hace algunos años. Eso la DIAN no se da cuenta. Eso ellos no se van a enterar. Juan, en estos momentos la información con la que cuenta la DIAN nos conoce más de lo que nosotros nos conocemos, ¿sí? Entonces la segunda situación es que la DIAN diga, bueno, señor, venga, me declara, me di cuenta que usted superó los topes. Ahí ya es un tema más delicado porque las sanciones se suben y las formas de maniobrar con la declaración van a ser mínimas.
Bien, Alex, nos comentaste todo en general a este tema de la declaración de renta, qué es requisitos, si tengo que hacerlo, no tengo que hacerlo. Pero ahora vamos más hacia Bitcoin y las criptomonedas. Y para eso tengo que hacerte esta pregunta. ¿Qué es Bitcoin y las criptomonedas para la DIAN y el gobierno? Perfecto. Juan, bueno, aquí debemos de tener en cuenta algo. No existe hasta el día de hoy un concepto unificado por todas las entidades y todas estas instituciones a las cuales les interesa nuestra información. No existe. Pero si extraemos lo que han emitido, los oficios, los informes, podemos determinar lo siguiente. Todos se pusieron de acuerdo en tener en cuenta tres factores con respecto a las criptos. El primero, las criptos son cuantificables. Podemos saber si tenemos uno, dos o tres Bitcoin o 0.5. Segundo, existe un mercado en el cual se pueden comprar o vender, es decir, existe un precio, ¿cierto? Entonces son cuantificables y se pueden valorar. Y tercero, tenemos propiedad sobre esas cripto o sobre esos criptoactivos, ¿cierto? Es decir, solamente nosotros podemos decidir cuándo transferir, cómo guardarlos, cómo recibirlos. Esos tres factores le han permitido a la DIAN, al Banco de la República y a otras entidades determinar que las cripto en general son activos y con un apellido adicional, activos digitales. Es decir, un activo para mí es una casa, pero es un activo físico. Un criptoactivo es un activo igual que la casa, pero con un apellido adicional, digital, existe en un mundo virtual. Bueno, Alex, eso es importante, saber cómo lo califica, sobre todo la DIAN en este caso que no estamos, que es la temática del día, y el gobierno, ¿no? Ahora, para la gente sé que esta pregunta se la están haciendo mucho y hay algunos preocupados de aquellos más viejitos con Bitcoin y con criptomonedas. ¿Desde hace cuánto tiempo se debe declarar Bitcoin y criptomonedas en Colombia? Bueno, Juan, si he hecho bien mi trabajo hasta este momento con las preguntas que hemos tratado, hemos tocado dos temas. Uno, los ingresos, ya más o menos entendemos qué es realmente un ingreso, o sea, todo lo que sea susceptible que yo reciba y que sea susceptible de incrementar mi patrimonio y que es un activo, es decir, que lo pueda medir, que lo pueda valorar y que tenga propiedad sobre él, ¿cierto? Entonces hemos tocado dos conceptos importantes, ingreso y activo. Ahora, teniendo en cuenta esos dos conceptos, la pregunta es, ¿desde hace cuánto tengo que declararlo? Pues muy sencillo, desde siempre, desde que se creó Bitcoin. Es muy sencillo, Juan. La DIAN en ninguna parte dice, decláreme los activos menos tales activos. No, la DIAN enmarca todos los activos o todo patrimonio y todos los ingresos. ¿Recuerdas por allá cuando me preguntaste qué era impuesto de renta? Yo dije sobre todos los ingresos. ¿Cierto? Ahora, Juan, ha existido muchísima confusión al respecto porque confundimos el tema cripto o cyberpunk, y lo confundimos con un tema que somos anarquistas, no le queremos dar información al Estado, pero eso no quiere decir que tengamos que dejar de jugar con las reglas de ellos, ¿cierto? Entonces, Juan, ¿desde cuándo? Desde siempre. Bueno, y ahí hay una cosita, ¿no? Porque aquí muchos se van a asustar y van a decir, yo vengo desde el 2012, 2015, aunque esa gente ya es la que más tiene cancha, ¿no? Pero hay una cosa, y tal vez no lo toquemos en esta conversación, porque nos extendemos, pero es diferente lo que adquieres con KIC a lo que no adquieres con KIC, ¿no? Esos son temitas espesos que hay que tocar, pero son variantes, ¿no? Sí, Juan, digamos que yo tengo un primo. Mi primo Diego maneja muy bien el tema y separa muy bien, tengamos en cuenta eso, separa muy bien las criptos que adquiere con KYC y las que adquiere sin KYC. Digamos que hay una gran diferencia y son dos universos diferentes. Sí, dejémoslo ahí que ese temita se puede ampliar en otra ocasión, pero es importante hacerlo, ¿listo? Ahora, Alex, ¿cómo incluyo, cómo declaro mis Bitcoin y mis criptomonedas? Excelente, Juan. ¿Cómo las incluyo? Como ya sabemos que las cripto en general se pueden cuantificar, se pueden valorar, ya puedo hacer una operación muy sencilla. ¿Cuánto compro y a qué precio? ¿Cierto? Cuando yo compro, de hecho, aquí podemos incluso retomar un tema de que el anonimato de Bitcoin no se puede rastrear, está hecho para hacer cosas malas.
Juan, es lo más transparente que hay. Y si yo voy a valorar mis cripto, yo no necesito ni siquiera tener un cuaderno con esa información. Si yo tengo mi billetera, voy, consulto en la cadena de bloques, que es pública, que es abierta a todo el mundo, voy, consulto la fecha en la que hice la transacción, la cantidad y la fecha, y ya en esa fecha puedo saber a qué precio estuvo ese criptoactivo. Hago esa multiplicación, cantidad por precio, y ya sé cuál fue mi costo, ¿cierto? ¿Cuál fue mi costo? Y ese costo es el que debo declarar en mi declaración. Existen, hago énfasis en esto, Juan, hago énfasis, existen confusiones al respecto y personas creen que la DIAN está exigiendo que se declaren a valor de mercado. No, se deben declarar es al valor en el cual adquirí mis Bitcoin, ¿cierto? Correcto. Esos son conceptos súper importantes. Dime, dime. Sí, bueno, Juan, eso con respecto a cómo incluirlas en mi patrimonio, ¿cierto? Las criptos. Pero aquí hay unas variacioncitas que yo sí quisiera hacer, en las cuales quisiera hacer énfasis. Sabemos que el ecosistema se ha robustecido y se ha complejizado un poco y ya no es solamente holdear. Existen otras cosas como, por ejemplo, hacer minería o participar de pools de minería o hacer staking, ¿cierto? ¿Cómo hago esa inclusión de, digámoslo así, esos intereses o esos dividendos que me generan este tipo de operaciones? O perdón, te Se interrumpo. incluye. El trading. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace ahí la Ah, gente? bueno, cierro la idea del patrimonio y te Sí. hablo del trading, ¿listo? ¿Cómo incluyo, por ejemplo, hablemos de una cripto conocida, Cardano, hablemos de ADA. Si yo tengo ADAs y me generan hadas gratis, ¿cómo voy a incluir esas hadas gratis en mi patrimonio? Pues van a quedar incluidas con 0 pesitos. O sea, no van a tener costo, van a ser 0 costo, ¿sí? Voy a incluir solamente lo que me haya representado un pago, un costo para mí en efectivo. Ahora, Juan, cuando hablamos de trading, recordemos que el trading es una cantidad de operaciones, es una cantidad de operaciones que se hacen, que algunas van a ser ganadoras y otras van a ser perdedoras. La suma y resta de todas estas operaciones me generan una utilidad, ¿cierto? Esta utilidad no va a quedar incluida en mi patrimonio porque recordemos que esa utilidad va a ser es un ingreso, que va a ser el que va a quedar grabado para el impuesto de renta. Es decir, que esa consecuencia final de toda esa cantidad de operaciones no va a quedar incluida en mi patrimonio. Bueno, eso me queda claro, pero entonces creo que me apresuré a preguntarte sobre el trading y quiero enfocarme allí lo que decías sobre el staking, pero también sobre los dividendos que algunas personas utilizamos servicios donde ahorramos en Bitcoin y ese ahorro en Bitcoin nos va generando un interés, nos va generando por allí un interés. Entonces, ¿qué se hace con ese interés? ¿Cómo se reporta? Si nos puedes profundizar allí y un poquito aclarar el tema del staking, o sea, ya sea con ADA, con Cosmos, con lo que estén utilizando, si están generando más unidades de esas monedas, ¿va en cero ese numerito? Sí, Juan, definitivamente sí. Aquí debemos de tener en cuenta algo. La operación para calcular mis utilidades es muy sencilla. Es una operación de resta. A cómo vendo, a cómo compro, ¿cierto? Incluso si hacemos trading, sabemos que esa es la operación más sencilla, comprar barato, vender caro, o por lo menos vender con utilidad. Ahora, ¿cómo declaro yo en mi declaración de renta esas operaciones de staking o de lending o de minería o de liquidez, pools de liquidez? Bueno, hay muchas opciones. ¿Cómo las declaro? Simplemente no se declaran si no hay monetización. ¿Sí? Yo puedo tener 10.000 cardanos de ganancia, pero si no los monetizo, yo no los tengo que declarar. ¿Por qué? Porque tienen un precio cero y entonces para la DIAN no existen todavía. Para la DIAN van a existir cuando los vendan. Clave, ¿Sí? súper Ahora, clave eso. No se sí. declaran hasta que no se moneticen. Sigue, por favor. Exacto, exacto, Juan. Voy a hacer un paréntesis acá. Hemos vivido, Juan, y durante los últimos meses, unos tiempos extraños. O sea, los gobiernos cada vez nos quieren meter más la mano al bolsillo, nos quieren sacar más dinero por impuesto y recordemos un tema que ha sido muy controversial en España. En España quieren grabar sin que moneticemos. Y eso es delicadísimo. Por el momento en Colombia no ha sucedido.
Y les dejo aquí un tip para los que entienden. KYC, no KYC, pilas. ¿Listo? Bueno, continuamos. Ahora, ¿cómo voy a declarar esa monetización en la declaración de renta? Recordemos que si monetizo, puede haber una utilidad o puede haber una pérdida, porque hay muchas personas que por el susto, en cuanto empiece a bajar el precio, venden y prefieren salir perdiendo, ¿cierto? Entonces, digamos que en esa monetización puede haber una ganancia o una pérdida. ¿A la DIAN qué le interesa? La ganancia. Si hay ganancia, la DIAN me va a exigir que le muestre cuánto vendí y cuánto me costó. Esa diferencia es la que la DIAN va a tomar y le va a aplicar un impuesto de renta, bien sea en trading, bien sea en staking, en minería, que es un tema muy especial, en temas de liquidez. Bueno, hay un ecosistema que ya sabemos todos, todos lo conocemos, que se ha ido complejizando y ha ido creciendo mucho. Juan, otro paréntesis con respecto al trading. La DIAN ya tuve el caso con un contribuyente que la DIAN pretendía grabar con impuesto a mi contribuyente por el total de las operaciones que realizó. Resulta que él sacaba el dinero a su cuenta, volvía a fondear la aplicación, volvía a sacar su dinero a la cuenta y volvía a fondear la aplicación. Resulta que 30 millones de pesos, Juan, se convirtieron en 320 millones de pesos en consignaciones. Y la DIAN pretendía grabar los 320 millones de pesos. Afortunadamente, tenemos mucha claridad sobre el tema y la plataforma, cualquier plataforma, nos permite descargar todas esas operaciones con fecha, hora, incluso entonces lo podemos relacionar con todas las operaciones de nuestro banco y le pudimos demostrar a la DIAN de que de esos 30 millones de pesos la utilidad fue cero. Juan, porque desafortunadamente en este caso, mi cliente invirtió 30 en trading, los perdió todos y pretendían hacerle pagar impuestos. En este caso, desafortunadamente, pues perdió los 30, pero el dolor de cabeza fue por los 30. La sanción fue cero, ¿cierto? Porque no tenía la obligación de pagar nada. Uf, eso que nos acaba de contar, yo creo que le da luces a mucha gente con dudas que tienes. Entonces, gracias por ese apunte y esa precisión que tienes para hablar del tema. Es por tu conocimiento, creo, lo que estás empapado también y lo que haces en el ecosistema. Bueno, aquí la mayoría de personas simplemente por lo general compran Bitcoin o compran criptomonedas y las guardan y listo. En algún momento ellos deciden vender. Entonces la pregunta aquí ¿se deben facturar las ventas de esas criptomonedas? Excelente. Juan, mira, si yo estoy obligado como comerciante a facturar como comerciante, si estoy obligado, pues simplemente cualquier tipo de operación tengo que facturarla. Si yo vendo mi moto y tengo un comercio y soy, digámoslo así, régimen común, que ya no se llama régimen común para el impuesto de IVA, es decir, tengo que facturar y vendo mi moto, pues tengo que facturar también mi moto. Eso es algo que no saben muchas personas. Vendí mi casa, tengo que facturar mi casa. Eso no me va a implicar nada, porque de todas formas yo voy a declarar la venta, ¿cierto? Vendo Bitcoin, pues voy a tener que facturar ese Bitcoin que vendí. Ahora, si no soy comerciante y no estoy obligado a facturar, no tengo que facturar la venta de mis criptomonedas. Ok. Ahora, una pregunta para aquellas personas que se mueven con productos y servicios y quieren recibir pagos en criptomonedas. Esas personas, ¿cuál sería la recomendación allí para ellos? Bueno, Juan, de hecho, cada vez son más las empresas que quieren recibir cripto y más las personas que quieren recibir a cambio de sus servicios también cripto. Aquí hay dos opciones muy diferentes, Juan. Una, hablemos por ejemplo de empresas, bueno, no voy a nombrar no voy a decir el nombre del exchange, pero digamos que hay unos exchanges que nos prestan un servicio muy particular y es recibir pagos con cripto pero con la particularidad de que nosotros nunca vemos la cripto. El cliente le paga a la plataforma, digamos que la plataforma es un intermediario y nos monetiza a nosotros directamente al banco. Es decir, que realmente no estamos vendiendo con cripto para que lo tengamos en cuenta, porque muchas personas, pero es que miren, ya tengo el servicio del exchange y voy a recibir cripto. Sí, pero digamos que esa operación se va a quedar hasta cierto punto del pago del cliente
y yo realmente lo que voy a recibir es efectivo. Entonces aquí no nos tendríamos que preocupar. Cuando yo no tengo acceso a esas criptos que me está dando el cliente, cuando yo no soy el que decido cómo las vendo, cuándo las vendo o en qué proporción, estoy recibiendo es directamente fiat. Fiat, listo. La segunda opción es cuando yo con mis billeteras, mis wallets, las exhibo en mi establecimiento y recibo sobre esas wallets, ¿cierto? Ahí, ¿cuál es la recomendación, Juan? Que yo mantenga wallets estáticas, siempre las mismas. Bueno, siempre las mismas, ahora les hablo de un tip de seguridad, pero digamos que periódicamente las cambio solamente cada 15 días, cada 20 días, pero sean wallets solamente para esa operación. Si yo vendo hamburguesas, tener una wallet solamente para recibir las ventas de mis hamburguesas. Si yo presto servicios y recibo cripto, una wallet solamente para ello. De tal forma que yo pueda primero decidir cuándo vender, si las quiero vender, en qué proporción, generar una política de administración de esos recursos y decir, por ejemplo, el 10% no lo vendo, vendo el otro 90%, con eso costeo mi operación, ¿cierto? Mi negocio. Y lo otro, Juan, es que teniendo esas wallets específicas, pueda tener un control de mi contabilidad para poder declarar ante la DIAN y estar completamente tranquilo. Listo. Ahí te complemento un poquito, Alex, con los que estás diciendo. Entonces, colocabas el ejemplo. Entonces, está el vendedor de hamburguesas que recibe Bitcoin. Entonces, con lo que entiendo, Alex, que te refieres a la wallet, es la dirección, que tengas una dirección para recibir específicamente Sí, allí ese pago por las hamburguesas, ¿sí? Y diferenciar un poquito como nos lo decía, ¿cierto? sí, tienes toda la razón, sí. Cuando dije wallet, quería decir era una dirección específica. Tienes toda la razón, Juan, sí. Bueno, listo, perfecto. Mira, por aquí tengo una pregunta interesante. Esas personas que venden productos y servicios y que reciben pagos en Bitcoin o criptomonedas, ¿qué actividad deben colocar en el root? ¿Cómo ellos colocan allí esa partecita? Bueno, Juan, listo, perfecto. Esa es una pregunta que me están haciendo realmente este año. Hasta el año anterior no había interés ninguno. O sea, la gente pensaba que eso para la vida no existía. Listo, Juan, mira. Si yo vendo hamburguesas, mi actividad económica no va a ser la de criptoactivos, ¿cierto? Mi actividad económica va a seguir siendo la de venta de hamburguesas. Es decir, que mi actividad económica principal va a seguir siendo la misma. Pero si yo compro y vendo criptos, si yo hago trading, si yo hago staking, bueno, hay muchas operaciones que puedo hacer y no me dedico a nada más y mi operación o mis ingresos se derivan directamente de estas operaciones. Mi actividad económica es muy sencilla, yo creo que la hemos escuchado todos, rentista de capital. Ahí la debemos acomodar. Bueno, perfecto. Ahí nos das bastante luces para aquellas personas que pues ofrecen este tipo de servicios y reciben pagos en criptomonedas. Ahora, hay una pregunta o a veces gente que está un poquito temerosa por lo que está haciendo la UIAF, ¿cierto? Tenemos por allí una normatividad que salió, resolución 314 de 2021. Da unas directrices. Entonces, porfa, coméntanos cómo aplica esa normatividad, porque aquí hay gente que está un poquito en pánico referente a ello. No, Juan, y te cuento que eso generó conmoción con muchos de mis clientes. De hecho, muchos pararon operaciones cuando se dieron cuenta de la norma. Por más que yo trate de explicarles por mucho tiempo, la gente todavía tiene temor y por la falta de interpretación incluso dejan de seguir ganando dinero y de seguir haciendo trading, comercio, bueno, lo que sea. Pero Juan, mira, es muy sencillo. Desde que tú empiezas a leer la norma, hay unos renglones que tienen una frase que lo dice absolutamente todo, por la cual se impone la obligación de reporte a la UIAF a las empresas y personas naturales que provean servicios de activos virtuales en Colombia, que provean servicios virtuales, ¿cierto? O de activos virtuales. Si tú compras en la calle, le compras a un amigo cripto
y se la vendes a otro, ¿tú estás proporcionando servicios de activos virtuales? Nada. Nada. El que me proporciona el servicio puede ser la plataforma peer-to-peer, puede ser local Bitcoin, puede ser Binance, y listo, son ellos los que están obligados a informar. Juan, y no son todas las operaciones. Recordemos que UIAF se enfoca mucho al control del lavado de activos, de financiación del secuestro, de trata de blancas, de terrorismo. Entonces, teniendo en cuenta eso, todas las empresas y personas que tengan su plataforma, su software, su servicio especializado, que presten ese servicio dirigido a todos los que tenemos criptos, esas personas deben informar solamente lo que según algunas políticas genere sospecha de que están violando la ley y de que se están incluyendo como en ese grupo de operaciones que pueden ser sospechosas. Ok, entonces ese requerimiento tal vez, digamos, para un intercambio X, debiese ir con nombre propio cuando se solicite ese tipo de información. Es la forma en que la UIAF, recuerden que la UIAF es la Unidad de Información de Análisis Financiero, si mal no recuerdo, y la DIAN, Sí. pues es la parte de tributación. Son cosas diferentes, aunque están en el gobierno, son entes del gobierno, pero son cosas, digamos, apartaditas. Pero bueno, si la OIAF, como tú dices, por lavado de activos, por situaciones sospechosas, requiere algo sobre una persona, ¿debe solicitarlo al intercambio con nombre específico o cómo se realiza eso? A ver, inicialmente es la empresa o el exchange o la plataforma peer-to-peer la que entrega la información a la UIAF. La UIAF decide si alguno de esos reportes realmente se puede considerar sospechoso o puede generar pues algún tipo de suspicacia y ya pedirán más información sobre operaciones anteriores o empezarán a hacer una investigación especial. Pero digamos que el punto de partida es la empresa le informa a la UIAF y ya la UIAF es la que empieza a generar una investigación adicional. Bueno, listo. Allí ya nos ambientaste referente al tema. Creo que se desmontan algunos mitos, algunas preocupaciones que pueden haber por allí de muchas personas. Ahora, vamos para el sector empresarial. ¿Puede una empresa tener Bitcoin y criptomonedas y generar ingresos en el ecosistema? Excelente. Juan, aquí podríamos pausar el video o las personas que estén viendo el video en estos momentos, pausarla y preguntarse con lo que hemos hablado, preguntarse si eso es posible. Recuerden que para la DIAN ya se puede identificar un activo y sobre ese activo se pueden generar unos ingresos que se desprenden o son consecuencia de algunas operaciones. Si eso para la DIAN ya es aceptable, cualquier empresa puede estar involucrada con el ecosistema sin ningún problema legalmente, no va a ser señalado, no va a ser perseguido. O sea, la respuesta es sí. Bueno, perfecto. Vamos a ir cerrando ya para que no nos quede tan extenso este video. Y quiero enfocarme, llegó un nuevo gobierno, hay por allí una nueva reforma tributaria. ¿Qué dice esa nueva reforma tributaria? Pero aquí tengo que decirte o enfocarlo obviamente hacia Bitcoin y criptomonedas. Perfecto. Bueno, Juan, a ver qué te dijera al respecto. De hecho, hasta ayer estábamos todavía terminando de analizar algunos temas y digamos que con respecto al cripto no hay absolutamente nada. Pero si analizamos el trasfondo de toda la reforma, podemos identificar algo. Aumento de control, aumento de exigencia de información, aumento de querer conocer cuáles son todas las operaciones que realizamos. Entonces, si te digo, ¿qué dice textualmente la reforma tributaria? Nada. Pero ¿qué dice sin palabras? Te voy a vigilar más, te voy a controlar más. Entonces, la conclusión es ahí con lo que está pasando con la reforma y con esas políticas es si antes era importante planear y organizar tributariamente, en estos momentos es más importante, Juan. Siempre tener al amigo, al tributarista que nos dé consejo o al abogado tributario también, que nos dé consejo y nos ayude a prepararnos antes de hacer cualquier operación. ¿Sí? Antes de hacer cualquier operación. Bueno, pues nos hablabas de consejos. ¿Algún consejo que nos puedas dar con la llegada del nuevo gobierno?
Juan, el consejo es muy sencillo y para muchos puede ser agobiante pensar en eso, y es prepararnos, sentarnos hoy mismo y no solos, con nuestra pareja o con el amigo que conoce sobre nuestras operaciones o con nuestro contador o nuestro abogado y hablarle y empezar un proceso de preparación, evaluarnos hoy, cuál es la foto de nosotros hoy financieramente, qué tenemos. Recordemos el tema de KYC y no KYC, ¿cierto? Hacernos la foto y empezar a analizar esa foto, cómo va a ser afectada de ahora en adelante y tomar las decisiones del caso, Juan. Definitivamente el tema ya es de preparación y de, como se digo, tomarnos esa fotico financiera hoy. Bueno, ahí están las palabras de Alex y de verdad permíteme felicitarte porque ya te lo había dicho, pero no había encontrado un tributarista en el ecosistema con tanto entendimiento del staking, de la minería, del tema de ahorros, del tema de todo lo que pasa en el ecosistema, porque, a ver, tributaristas hay muy buenos en el país, pero que comprendan lo que está pasando con Bitcoin y las criptomonedas, me había quedado difícil. Nos conocimos en Panamá y bueno, las cosas suceden por algo, ¿no? De verdad, qué alegría, pues, contar contigo de esa forma en que nos puedes dar unos tipsitos por acá, decirle a la gente, y te pido el favor, que nos recuerde cuáles son tus redes sociales, cómo pueden contactarte. Yo sé que me dijiste, estás copado, estás llenísimo de trabajo, afortunadamente, pero de pronto, para algunas personas que quieran contactarte, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Cuáles son tus redes sociales? Y también decirle a la gente que Alex nos ha permitido decir que nos va a colaborar por allí con unos directos o con unos live, unos en vivo, donde podamos hacerle algunas preguntas. Ustedes pueden llegar allí, déjenoslas en la descripción de este video y cuando hagamos la convocación para ello, por favor lleguen y expresen sus preguntas. Entonces ahora sí te doy la palabra para que nos comentes cuáles son esas redes y cómo pueden contactarte. Bueno, Juan, las redes, si quieres, se las comparto ahora para que queden en la descripción, ¿cierto?, del video. Pero, Juan, teniendo en cuenta lo que acabas de decir, de que podemos hacer un live o algo en vivo, créeme, o sea, este ecosistema y este mundo para mí es tan apasionante que yo estoy dispuesto a compartir información. A compartir la información, si queremos hacer charlas, estoy dispuesto, Juan, y si soy útil para toda la comunidad en Colombia, créeme que voy a estar de primerito contigo. Y te agradezco mucho, Juan, porque, o sea, el honor para mí fue haberte conocido en Panamá. El honor, créeme que te sigo desde hace muchísimos años y para mí eres mi papá Bitcoin. Muchas gracias, Alex. No, de verdad, y nos dejas una puerta abierta grandísima. Se me vienen unas ideas por allí para hacer algo en Bogotá contigo, que podamos recibir a varias gente y bueno, y darle una explicación más amplia sobre el tema. Entonces, claro que sí, estaremos hablando de ello. No, hombre, Alex, de verdad felicitarte por todo lo que estás haciendo. El conocimiento, vuelvo y te lo digo, que tienes sobre el ecosistema es muy importante y eso es lo que pasa a veces. Hay muchos profesionales afuera, pero que realmente no se han involucrado con lo que está sucediendo. Entonces, tienen una parte de la historia, pero no la saben completa porque no están realmente involucrados. Entonces, Alex, un abrazo también para la gente que nos está viendo y bueno, nos vemos en un próximo. Gracias, Alex. Perfecto, Juan, que estés bien.